Y que ocurrió también con Enrique Peña Nieto cuando estuvo como secretario de Gobernación y simultáneamente de Seguridad Miguel Ángel Osorio Chong, pues va a ser Omar García Harfuch el personaje fuerte del gabinete de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque quedó claro que lo que presentó fue decir, sí, seguridad es un área importante y vamos por esto y por esto y por esto. Pero en esta área también vamos a controlar la inteligencia de este país, es decir, todo lo que tenían Audomaro, los militares, la marina, etcétera, se va a concentrar y también la va a manejar García Harfuch. Va a tener una parte muy importante que es el famoso veto sobre los secretarios de seguridad de los estados, en donde, si bien no es el voto, no los va a proponer él, pero al tener el veto tiene el 50% del poder. Así es. Porque los que estén ahí, si mañana Harfuch levanta la mano y le dice a Samuel García o le dice a Rocío Nale, no me gusta tu secretario, lo sentimos que está metido con el crimen y yo le pongo como secretario el veto, pues lo vas a quitar. Entonces la pregunta va a ser, ¿en dónde van a quedar esas Por lealtades? supuesto. ¿En el Estado o en la Federación? Sin embargo, esa es la parte, digamos así, de noticias esperanzadoras. Sí hay un movimiento, ni siquiera tenue, yo diría intermedio. No hicieron el movimiento así, bol grande para decir, entendido por qué. Demasiado pronto, demasiado joven el gobierno. Pero ya se mostró cierta autonomía. La parte, y aquí me quedo, que no me gustó a mí, es la parte que tanto Claudia como García Harfuch, con la que ellos enfrentaron esta tragedia, este drama, este mensaje que el crimen organizado envió con el asesinato y la decapitación del alcalde de Chilpancingo. Así es. ¿Por qué? Bueno, y su secretario de ayuntamiento y quién iba a ser secretario de seguridad, es decir, Militar. el paquete completo de los tres personajes, 1, 2 y 3, de un gobierno capital de un estado dominado por el clan Salgado Macedonio, Salgado Pineda, padre e hija. ¿Qué significa esto? Que el crimen organizado ya levantó la varita y dijo, señores, los van a querer someter. Nosotros tenemos también con Cruzaron qué. otra línea roja. Cruzaron otra línea roja. Porque de ahí lo que sigue es un gobernador Y luego un presidente. y luego un presidente o un secretario. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? Muy positivo el tema de que finalmente hay un plan. No hay solo una idea de dejar crecer de manera descontrolada a todo el crimen organizado, de llegar a este punto que advirtió el jefe del Comando Norte, el Van Her, de que el 35% del territorio mexicano está controlado por grupos del crimen organizado. Muy positivo que digan, vamos a poner atención a estas 10 ciudades donde la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es extraordinariamente alta para niveles no nacionales, sino globales. Muy positivo, también creo que se va a utilizar la inteligencia, esto dicho por el propio García Harfuch, para judicializar carpetas. Porque si algo se omitió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue que la Fiscalía General de la República fue un actor completamente pasivo frente al crimen organizado. No llegaron a los tribunales los casos serios de crimen organizado. Al parecer, eso pues, va a cambiar. Que me parece también importante que García Harfuch reconoce en esa conferencia mañanera que los cárteles tienen un poder de fuego sin precedentes, algo a lo que antes no se hacía alusión, es decir, ya los anticipan como grupos insurgentes que realmente representan una afrenta al Estado mexicano, eso también me parece perfecto. Pero eso estamos hablando del discurso. Lo que vemos en los hechos, al menos en las dos primeras grandes pruebas que ha tenido Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, primero, el caso de Guerrero. A ver, Guerrero, reconozcámoslo, el poder de facto de Guerrero son los cárteles. Y mientras eso no se entienda, no va a cambiar el asunto. Dice Omar García Harfuch, es que fue a reunirse sin escoltas a una zona controlada por los Y ardillos. nunca pidió, Señor secretario, había 24 horas antes
pedido ayuda y no había tenido que pedirla porque es una falla grave de inteligencia del Estado mexicano cuando ya asesinaron a tu secretario de Así es, ayuntamiento a así 2 cuadras del Palacio Municipal de Chilpancingo y también a un militar que iba a ser nombrado secretario de Seguridad. Entonces, el tema de Guerrero es una falla brutal, pero el tema de Sinaloa también, porque se le da el espaldarazo público a Rubén Rocha, un personaje cuestionado no en México, sino en Estados Unidos. Y lo hemos dicho en Código Magenta. Ya hay reportes de que Homeland Security Investigations, esta agencia del gobierno norteamericano que tiene como primer objetivo desmantelar el cártel de Sinaloa y que para ello se ha comunicado con nada más y con nada menos que García Harfuch, bueno, tiene bajo investigación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Y le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera, ¿está bajo investigación federal mexicana el gobernador de Sinaloa? Y responde que no, que tienen todo su respaldo. Acto seguido, el gabinete de seguridad va a Culiacán, sesión en Sinaloa, en las mismas calles donde horas antes la Mayiza y la Chapiza se estaban disputando el territorio. Bueno, se ha dicho estos días, ayer y hoy, que hay 300 gentes desaparecidas en Sinaloa, además de los ciento y pico de muertos desde que se entregó Al menos 190 el mayo, muertos. 190 muertos y 300 desaparecidos. Si eso no es una especie de guerra civil, y antes de pasarte la palabra, porque me quedé atorado en el asunto de cómo Claudia, la presidenta Claudia Sheinbaum, y cómo el secretario Omar García Harfuch se quedan a medias después de presentar este esperanzador plan, se quedan a medias, la presidenta Claudia diciendo, poca empatía, diciendo, bueno, es que el asunto de Chilpancingo vamos a traer a la federación el caso, estamos estudiando. Y segundo, Chilpancingo es una de las 5 ciudades más violentas. A ver, a ver, a Lo ver, a mismo que ver. dijo con Sinaloa días Así antes. es. Pues, a ver, a ver, a ver. El país se va a manejar por la estadística, Ujú, ¿sí? Y porque hay que aclarar una cosa, porque no sé, tampoco hay que ujú. irnos con la finta. Mucha gente dijo, no, es que se van a abocar únicamente a 10 ciudades y únicamente van a irse a 4 regiones. No, les van a dar prioridad, es diferente. Así Van a es. seguir con todo. Dicen, es que quitaron a Nuevo León y quitaron a tales. No han quitado a nadie. Simplemente están diciendo, el foco de atención, donde están las mayores cucarachas, por así decirlo, son esos lugares. Y García Harfuch, ¿sí? Lo que decía ahorita Rodrigo es, no pidió ayuda. Era obvio que tenía que pedir, que tenían que darle la ayuda. Y es obvio que en un estado y en un municipio cuya alcaldesa anterior ya había tenido su acuerdo, ¿sí? Y que la amenazaron igual con cabezas decapitadas encima de un vehículo. Claro, con los ardillos, ¿sí? Y que el señor Félix Salgado Macedonio y su hija pecando abiertamente de inacción total, ya se echaron para atrás. Entonces, yo creo que para que la gente vea que el plan de seguridad que comienza con el pie derecho, vamos a ver cómo viene lo que en los hechos, pues que no se quede atorado por estas percepciones de que todo es estadística, no hay sentido humanitario. Alejandro. Yo veo en en la primera aparición importante del secretario, la primera rebeldía de la presidenta a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque vimos cómo el presidente Andrés Manuel, el expresidente, ya la costumbre es complicada. El expresidente, así como inundó el aeropuerto, desmanteló el aeropuerto, quitó las estructuras, lo destrozó totalmente, hizo lo mismo con la Secretaría de Seguridad Pública, que se tardó 2 sexenios, Genaro García Luna. Es decir, creo que el Y Osorio primer... Chong. Y Osorio Chong, pero creo que al final de cuentas, Claudia Sheinbaum propone reconstruir toda esa estructura de seguridad que antes estaba y que la construyó Genaro García Luna, pero todos fuimos testigos de cómo la Secretaría de Seguridad Pública se quedó sin dinero, se quedó sin infraestructura, se quedó sin técnicos, se quedó sin policías de carrera y el presidente se lo dio todo pues, a las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que el primer reto es con qué herramientas el secretario García Harfuch va a lograr todo lo que delineó en su plan. ¿Sí? Y número dos, también creo que una cuestión importante que se dibujó, pero que hemos sido incapaces los mexicanos y las administraciones desde Felipe Calderón hasta ahora, es que esos generadores de violencia o el principal generador de violencia en este país es el dinero.
que se genera por los criminales. Es decir, no hay una estructura financiera, Follow the money. policial, financiera, donde sigamos el dinero. Ujú. Podemos seguir atacando, podemos seguir enviando el ejército, podemos seguir marcando rutas, podemos hacer la labor de inteligencia que queramos, pero en un país en el que el mismo huachicol, ¿sí? El control de las aduanas, todo lo que se genera por todas las entradas, como está diversificado el crimen organizado, termina en la compra de armas, en la compra de voluntades, en la compra próximamente, espero que no, de jueces y magistrados. Es decir, creo que el esfuerzo del secretario sí tiene que verse como esa resucitación del poder que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública, pero creo que faltó un poco, o me gustaría ver un poquito más, esa parte de cómo van a crear instituciones y cómo van a alinear esa inteligencia para atacar a donde más le A duelen ver, los hay criminales. una parte importante que no hemos comentado aquí de lo que le colgaron ahora a García Harfuch, porque una cosa que digan, bueno, tiene seguridad nacional, Ujú, ¿sí? ujú. Vas a ayudar a coordinar a la defensa, a Marina, a la Sí. Guardia Nacional, porque para hacer una melancha ahí, Ujú. ¿sí? Vas a tener todos los cuerpos de la inteligencia de todo el Estado Así mexicano. Claro. Y faltó otra. Ya vas a ser responsable de las relaciones con los organismos afines Por en supuesto. Estados Unidos. Sí. Esa parte, recordemos que estaba entregada a la Fiscalía, Así o es. limitada, o no, seguridad no la tenía en época de Rosa Isela y toda se la llevaba a la Fiscalía. Claro. Si la DEA quería algo, si el FBI quería algo, iban a la Fiscalía. Seguramente seguirán yendo a la Fiscalía, pero ya también con el beneplácito, el apoyo y demás del secretario. Y una diferencia importante, para que no digan que estamos en una comparación de Ujú. García Luna con Harfuch o de Harfuch con García Luna. Lo que estamos diciendo es, el poderío que tuvo en su momento Así es. García Luna y que lo mal empleó, porque ese poderío lo puso al servicio de un cártel, el cártel del Sinaloa y el Chapo Guzmán. Claro. El Chapo Guzmán se engrandeció, despegó, se hizo multimillonario y se hizo el capo mayor del planeta Ujú. Tirando a dos en secretarios de 12, gobernación. en 12 años de gobierno Claro. Panistas. panistas, en donde primero tumbaron al secretario de Seguridad Así es. Pública de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta. Ramón Martín Huerta, y a sus principales allegados en un helicópterazo rumbo a un penal en un asunto que algún día comentaremos con detalle, y luego Juan Camilo Muriño con José Luis Santiago Vasconcelos de Aceido, que presuntamente fueron a encontrarse con el Chapo a San Luis Potosí Claro. para quitarle la sombra de la muerte a Sí. Santiago Vasconcelos, y luego el sucesor, Claro. que fue Blake, Blake. ¿sí? Mismo modus operandi. Mismo asunto, y 3 accidentes en donde por alguna razón, bueno, es por esa razón, cuando llega Peña Nieto, dice, ya no podemos seguir confiando en Sinaloa, y agarran al Chapo y lo meten a la cárcel. Claro. Y Osorio Chong, con todo el poder que tenía ya como secretario de Gobernación, simultáneamente manejando la seguridad nacional sin secretario de seguridad, él era seguridad nacional. No olviden las cantidades que todavía están ahorita en la mesa de Frida Martínez, Así es. que son un par de miles de millones de pesos. Claro. Y ahí le respondían el CISEN y la PGR. Así es. Entonces, pero esos poderes, el asunto es, no es que los tengas, es en qué los vas a usar y sobre todo, qué resultados vas a dar. Así Rodrigo. Claro. Hemos hablado mucho de que hay una nueva estrategia de seguridad, pero también hay un cambio de dónde está el centro de gravedad de poder. Y yo lo identifico en 2 nombramientos muy importantes. El Centro Nacional de Inteligencia, con Almazán Barocio, la mano de quien fuera la mano derecha de Omar García Harfuch en la Policía Capitalina. Sí. Entonces, ahí ya es un punto desplazando al grupo de Audomaro Martínez, el general que fue el asesor de seguridad más cercano al presidente López Obrador. El de más confianza. Cercano también con Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente, y quien se convirtió en un verdadero poder fáctico dentro del gobierno de No López Obrador. no te olvides, padrino Padrino. de Luis Crescencio Sandoval. Él fue el que puso como secretario de la Así Defensa es. a alguien que no figuraba en la lista de los top 10
candidatos en el 2018. Ahí hay una decisión explícita de la presidenta Claudia Sheinbaum de desplazamos a este grupo de poder que está Así es. enquistado dentro del Así gobierno. es. Y segundo, también el nombramiento de un personaje afín a Omar García Harfuch en Pemex Logística. Muy ¿Por qué importante. es clave Pemex Logística? Porque desde ahí se toleró, se alimentó y se propició la famosa red de huachicol en México. Así Y es. ahora Omar García Harfuch toma control de esa parte y además lo añade a lo que se dice es un gabinete alterno de combate específico contra el lavado de dinero. Alejandro. Lo que sí es importante y significativo es que, aunque la presidenta no haya mostrado esa indignación o ese humanismo, esa empatía con ese crimen y esas imágenes tan choqueantes, sí podemos decir que hubo una reacción de Estado. Es decir, se vio a un García Harfuch delante de las cámaras, en la mañanera, delineando un plan, y eso, honestamente, no me lo hubiera imaginado en tiempos de Andrés Yo Manuel hubiera López dicho esto, O sea, yo dije y lo sigo sosteniendo, Obrador. que para mí fue un asunto, digámoslo así, por menos inoportuno el hacer la presentación de este plan, porque, ojo, no hay que descartar nada, en esto todo es posible. Ujú. Quizá el propio crimen organizado lanzó la decapitación para echar a perder la presentación del fiesta. plan, Sí, la claro. fiesta. Entonces, yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, ¿saben qué? Suspéndanla para la semana que entra. ¿Por qué? Porque estabas en medio de un decapitado Claro. de alto perfil que tenía una buena imagen, porque el muchacho se veía que tenía muy buena imagen del alcalde. Tan respetado era que Chilpancingo. el sepelio estaba lleno. Claro, y cómo el sepelio echaron fuera a la alcaldesa, Norma a su Otilia. antecesora, Norma Otilia, Claro. diciéndole asesina, tú fuiste la que puso esta línea. Entonces, ¿crees ¿Crees que debió haber sido bueno el plan? Creo que hubiera lucido mucho más si no se le meten en esa misma mañana las preguntas que fueron respondidas con números estadísticos y con y con PowerPoint? y con comentarios de no nos pidió Sí, Sí. se y equivocó. a ver, no solamente no pidió, Sí, hay testigos de que se dijo, se pidió. Ni la gobernadora, claro. ni la Guardia Nacional, ni los militares le brindaron ese apoyo. Sí. Y la respuesta es, sí, es que él se fue solo allá. El Bueno, tema, Ramón, es en qué circunstancias se tuvo que reunir. El hecho no es que se haya reunido con el crimen organizado. El hecho es en qué circunstancias. Porque Pero- a quien tú pongas en Chilpancingo tiene que va a hacerlo. estar rodeado de los ardillos o los tlanos. Totalmente de acuerdo, pero más adelante que eso, sí es importante eso, más importante. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Está muy claro. Claro. No gustó la propuesta, Claro. no iba a respetar lo que Norma Otilia había hecho su antecesora, les quiso cambiar el juego, no les gustó y así como dicen, denle cuello. Literalmente le dieron Claro. cuello. Y este es mi punto. Si hay algo que le falta a la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum, ya vimos que hay un veto sobre los secretarios de seguridad pública. Pero ¿dónde está el veto a los gobernadores involucrados en la narcopolítica? A los Absolutamente. presidentes municipales involucrados con elementos del crimen organizado. Tiene que haber una estrategia El desde el problema, Estado el para problema, Rodrigo, perseguir el problema, esos Rodrigo, temas. con los gobernadores es que tú no puedes hacer nada, porque son Bueno, electos pero popularmente ahí y va es mi muy tema. difícil que pueda ser, pero sí el Me secretario. refiero a un veto, no de quitarlo, pero sí de abrir un proceso serio y de tener un protocolo Sí. que sea realmente verificable para procesar este tipo de Sí, casos. pues no es posible que tengamos, Sí. Alejandro, un gobernador de Sinaloa que está señalado por todos, donde un asesinato a un diputado, donde el Mayo llegó a su encuentro con él, donde él dijo que se fue en un avión de un amigo a Disney, Claro. y donde ha pasado todo lo que ha pasado, y el señor sigue siendo un darling Claro. de la 4T. Que A ver, yo quiero pensar, si el alcalde de Chilpancingo hubiera sido morenista y no prianista, Ujú. ¿lo hubieran tratado igual en esa mañanera? Yo creo que Probablemente no. Yo creo que no. Probablemente Claro. no. Y a ver, el caso de Rocha es revelador.
Lo que publica esta semana el periodista Carlos Loret en El Universal, donde muestra una foto de los hijos de Rubén Rocha en un juego de grandes ligas en Estados Unidos, con nada más y nada menos que Amílcar Olán, el famoso empresario tabasqueño, Amigo de Andy. amigo de Andy López Beltrán, creo que habla mucho de dónde viene esa protección. Conclusión. Algo está pasando en el país. Chiapas hace algunos sexenios, Michoacán hace algunos sexenios, Jalisco, Colima, ahora Guerrero y Sinaloa. Sinaloa. Algo está pasando en el Tamaulipas. país, sobre todo en esa parte. Sí. La diversificación del crimen organizado obliga a que las autoridades, lo tengo que decir, se queda corto el plan de García Harfuch. Es decir, se requiere un esfuerzo y una estrategia que se note la fuerza del Estado, no con tanquetas en las calles, a lo mejor urge, pero una estrategia que ataque todos los niveles y es una responsabilidad para la nueva presidenta enorme. Tú has mencionado ahorita los estados del Pacífico, Claro. que son los estados donde están los puertos, donde llegan los barcos chinos Claro. con los precursores del Por eso famoso digo la fentanilo. diversificación. Entonces, es la respuesta de que ahí, en Mazatlán, en todos los puertos, en Claro. Lázaro Cárdenas, etcétera, Así es. llegan los buques con los precursores para fabricar el fentanilo. Y ahí se hizo toda la línea completa, corredor, el claro. corredor del fentanilo. Claro. Entonces, yo me quedo con lo siguiente. Al igual que con la presidenta Claudia Sheinbaum, hay que dar un voto de confianza, sobre todo porque, yo insisto, no es fácil desafanarse así de la primera de cambio del abrazos no balazos, De la herencia maldita. de la herencia maldita que le hemos llamado. ¿Sí? No es fácil concentrar por encima de todos en un elemento todo el poder. Para mí, como lo dije en el artículo que hice, para mí se estaba estrenando no un secretario de seguridad, sino un secretario de gobernación, Claro. por el nivel de la fuerza que Y tiene. tan es, nada más un pequeño paréntesis aquí, Ramón, tan es así que le preguntaron a Rosicela Rodríguez que qué estaba pasando con Guerra. Dijo, señores, a mí no me pregunten, yo no soy la secretaria de seguridad. Es decir, Ya no, abdicó ya de su no. responsabilidad. Claro, totalmente. Porque no es su papel, porque ella va a quedarse en otro territorio. Claro. Dicho eso, dejemos correr los famosos 100 días para ver en los hechos a dónde va ese plan. Y segundo, veamos qué reacción va a haber de parte del expresidente. Porque Claro. ¿alguien ha visto últimamente al señor expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No hemos visto la foto del presidente en la chingada? No lo hemos visto dónde está. Y qué bueno, digo, qué bueno que ya está, entendió y que se hizo a un lado y dijo, vamos a dejar que Claudia pase. Pero yo no creo que esté sentado tejiendo chambritas y esperando a ver qué es lo que sigue. Pronto tendremos respuestas.